Yo creo que el agradecimiento no es simplemente una cuestión mecánica, ¿no? Sino realmente creo que hay cuestiones que son tan importantes y al mismo tiempo, como ustedes bien dicen, tan ignoradas todavía. Tal vez uno dice, bueno, antes más o ahora tal vez se dieron ciertos pasos, ¿no? Pero creo que de lo que estamos hablando, de lo que ustedes están trayendo ahí, tanta importancia y hay una urgencia, creo, ¿no? En que esto realmente eh, pueda llegarnos, ¿no? Porque yo creo que hay algo que realmente me parece que es simplemente subrayarlo, porque ya lo dijeron los dos, que es, eh, no se trata simplemente de cuestiones puramente particulares, locales, aunque por supuesto que lo son, sino que tienen que ver con lo humano, ¿no? Que nos constituye, que nos atraviesa cada una, a cada una, y eso me parece que entonces pone en relevancia justamente la importancia de todo esto que estamos hablando. Y a propósito de eso, a mí hay dos cuestiones que me gustaría señalar como para seguir dialogando, aunque ya profundizaron y abrieron bastante, creo, en el diálogo ustedes mismos, pero uno es que cuando nosotros estamos hablando de estos saberes, de estos pensares, no estamos hablando simplemente de pensar por pensar o de pensar, sino que hay una demanda ética y de una praxis que no puede disociarse. Eso por un lado. Y junto con ello, que tal vez por, por mis recorridos o mis intereses, sin duda académicos, porque fueron sobre todo académicos, que es esta cuestión de pensar la lengua, pensar la palabra y la reciprocidad, ¿no? En esos términos. ¿Qué importancia tiene justamente no pensar justamente como si el pensamiento fuera algo estanco, algo que busca que el pensamiento occidental creo que durante casi todo su recorrido ha aspirado, ¿no? A la permanencia, ¿no? A lo que se puede garantizar como necesario y universal y demás, cuando tal vez la reciprocidad de palabras en la lengua implica una dimensión justamente mucho más dinámica, ¿no? Esto del movimiento, de lo que va justamente dándose a cada momento y a cada paso, ¿no? Eh, Eso, bueno, hago un punto ahí. No sé si esto les amerita algo más o Ahí continuamos. Manuel es el experto en eso. No, es que, pues hablar, digamos, de esta relación justamente de la práctica es dar cuenta, digamos, de que hay otro matriz de la vida, ¿no? Porque querer decir que solo hay una forma es, es borrar la diversidad, ¿no? Y, y que también dar cuenta, digamos, de que el proceso histórico de los pueblos originarios, de esta, digamos, de pensar y practicar, me parece que posibilita, digamos, ver entonces o da, digamos, cierta esperanza a continuar un modo de vida que la humanidad, de alguna manera, en los espacios más urbanos, se está perdiendo, se está diluyendo, digamos, de una manera más individualista, ¿no? Y que yo creo que los pueblos originarios, en general, cuando hay un agradecimiento, una ritualidad,
Y yo creo que eso posibilita efectivamente si bien es cierto, es un pensar local, pero todo, y aclarar de que todo lo que está en los europeos, los anglosajones o todos, siempre es un pensar local que instalaron, digamos, como que fueran universales, pues sí, pero es un sistema de poder, ¿no? Pero de alguna manera ellos siempre están en lo local, el sujeto siempre está en lo local, pero que en algún momento se pensó de que era universal, digamos, su pensar, por eso en los espacios áulicos, en las instituciones, se fue de alguna manera pensando en que hay que pensar global, ¿no? Sin embargo, el pensar local da cuenta, digamos, el modo de vida y que efectivamente hay una relación con lo que está surgiendo también en el mundo, ¿no? Y me parece que si esto hubiera, digamos, una articulación de los distintos pensares, posibilita llegar a esto, digamos, a una interculturalidad, ¿no? Y la interculturalidad, es decir, donde no se coloque alguien que es menor y otro que está ahí, ¿no? Sino más bien encima del otro, sino más bien esta interculturalidad que llegue, digamos, a entenderse, aunque esa lógica es complicado, ¿no? Es complicado porque implica una negociación justamente de los valores, de los principios éticos, ¿no? Siempre la interculturalidad, a pesar de que suena bien bonito el término, el concepto, pero en la práctica siempre se va a ver, digamos, de que el indígena o el pueblo originario o el indio siempre va a estar abajo. Así, esa es una realidad. Y el no indígena siempre va a estar arriba, digamos, y después de los otros países va a estar también abajo, ¿no? Y ese es el sentido, digamos, que se está colocando, pero porque hay digamos, en la historia se instaló, digamos, un tipo de pensar que se cree que eso es así, ¿no? Sin embargo, yo creo que son los tiempos que nos está enseñando a cuestionar, a preguntarnos, digamos, por todo el proceso, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte muy importante. Me parece que dar cuenta de esto, de que hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimo, digamos, esfuerzo que hay que generar para empezar a visibilizar, porque esa es una parte muy importante, ¿no? En las escuelas, en los centros de salud, en las tribunales de justicia, ¿no? O sea, en todos los escenarios, digamos, implica toda esta tarea para que realmente, pues, de alguna manera se pueda ver al otro como que es otro sujeto pensante, ¿no? Que es otro sujeto que también tiene una cultura, tiene un saber, tiene una práctica y que es importante, ¿no? Insisto que los pueblos originarios se ven importantes o los miran importantes cuando hay un evento, ¿no? O cuando hay algo que implica fotografía para que el otro mundo vean que están incorporados, ¿no? Y justamente Geo ya lo mencionó, las políticas educativas no han sido tan agradables, pues, ¿no? Siempre ha sido de incorporar al otro, de incorporar al indígena, porque hay que educarlo, ¿no? Y eso desde Vasconcelos, en caso mexicano. Y muchos dicen, es que Vasconcelos es ver justamente la diversidad o ver, digamos, estas dos culturas, las dos razas, ¿no? Yo creo que en algún momento se fue desviando porque lo indígena se vio que no, como que al no integrarse, y entonces era un atraso al del país, ¿no? O sea, siempre se vio eso, ¿no? Y siempre está, digamos, apostándole a que se eduque lo indígena, ¿no? Lo raro,
lo que no está, digamos, lo que no entra en el orden del pensar del otro, pues hay que quitarlo, borrarlo, ocultarlo, esconderlo, ¿no? Pero yo creo que en esta intención, lo que dice Geo de que estamos construyendo, intentando caminar en esta lógica del pensar el saber en este seminario, es justamente dar cuenta y compartir también con el mundo, porque esa es la idea, ¿no? De que quizá los que no puedan hablar, por lo menos nosotros intentemos hablar. O sea, no es la voz de ellos, pero sí es una voz nuestra, pero que está en articulación con mucho, digamos, de la colectividad, ¿no? Y recientemente, bueno, es el fin de semana, justamente el sábado, anteayer, estuvimos en una comunidad, en un ritual, y compartimos un texto ahí con ellos, y cuando uno de los, digamos, rezanderos o hiloles, se levanta y dijo, ¿puedo tomarle una foto a ese texto, ese libro? Me encantó, dice, como que yo lo hubiera dicho, y eso para mí fue tan emocionante que el texto que se ha escrito tiene sentido, ¿no? Empieza a tener un sentido que quizá, como él lo dice, yo no sé escribir, me hubiera gustado aprender a escribir, pero yo no sé escribir. Lo que sé es hablar, discursar, pero no sé escribir. Y cuando escucho el libro, esto, siento que eres de aquí, ¿no? Entonces, con eso responde muchas, digamos, de las relaciones, y yo creo que eso da cuenta, digamos, que cuando toca corazones un texto, un escrito, por lo menos nos da la certeza, digo, eso es un horizonte de alguna manera, pero nos da la certeza de que está sirviendo para algo, ¿no? Está conectando con algo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante para también empezar a trabajar fuertemente desde ese contexto. Gracias. Bien, continuamos. Tal vez, creo que por la dinámica que fuimos teniendo ya se fue presentando, se fue dimensionando, pero tal vez si quieren explicitar un poco más sobre las cuestiones que ustedes creen que hoy son más urgentes, más apremiantes, y tal vez junto con esto, cuáles son las tareas, ¿no? que ustedes reconocen también dentro de una agenda que puede ser más personal, pero que puede ser también institucional, puede ser también cultural y demás. Bien, ese es un poco el planteo. Bueno, qué bueno que lo dices, si es un tanto a nivel personal o es a nivel más de colectivo, ¿no? Porque yo creo que si lo colocamos en el tema de pueblos indígenas, pues hay muchas tareas urgentes, ¿no? Sobre todo, pues como ya hemos hablado, en estos escenarios de violencia, casi de historias de terror que siguen viviendo los pueblos indígenas a nivel nacional, ya ni digamos latinoamericano, pero en el caso nacional, y si ya nos abocamos al rollo más, a una situación más local, ¿no? O estatal, como Chiapas, pues efectivamente, pues la realidad nos rebasa, ¿no? En el sentido de nombrar, ¿no? Cuáles son las tareas urgentes de los pueblos, ¿no? Si lo colocamos en un nivel más personal, digo, por lo menos en mi caso, yo creo que una de las tareas urgentes, por lo menos como hemos estado reflexionando entre el vínculo, la academia, las organizaciones, ¿no?
quizás una preocupación que hemos tenido varias mujeres indígenas, organizaciones de mujeres indígenas, es seguir fortaleciendo justamente el tema de las redes de organizaciones y redes de mujeres indígenas a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Creo que eso alguna ocasión lo comentamos con Manuel, cuando hablamos acerca de solidarizarnos con las luchas, ¿no? A veces pensamos que el tema de la solidaridad pareciera que se daría en automático, pero no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto porque tras de sí tiene que haber todo un proceso de organizativo y un proceso de verdad de postura política frente a distintos temas, ¿no? Y para colocar temas, agendas, para colocar problemáticas que afectan, en este caso específicamente a mujeres indígenas, tiene que haber tras de sí todo un proceso organizativo a nivel de redes de mujeres, ¿no? Para colocar las demandas y las agendas para que sea visible para otras mujeres indígenas, pero también visible para el Estado, visible para los pueblos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental, ¿no? Y en esta parte de toda esta lucha de las mujeres, pues un elemento fundamental, digo, también igual podemos ir desglosando problemáticas, pero algo que ha estado quizás afectando mucho y que se coloca ya ahorita, que es posible visibilizarlo, pues el tema justamente del racismo, ¿no? Porque de ahí deriva, ¿no? Muchas de las problemáticas de invisibilización de la historia de las mujeres, de su participación si estamos hablando de curules políticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los espacios políticos y no la instrumentalización de las mujeres para los fines políticos, ¿no? Entonces, ese es uno, ¿no? Ese como parte de estas agendas nacionales de organizaciones de mujeres, ¿no? Otro elemento quizás ya más local, que a lo mejor eso forma parte ya, que ahí si lo reducimos a mis preocupaciones personales, ¿no? Es cómo incidir en estos mapas curriculares de las universidades, ¿no? O sea, cómo nosotros tenemos incidencia en estos espacios y en estos espacios formativos de esta nueva generación de jóvenes, ¿no? Que de tal manera que los mapas curriculares, por lo menos en nuestras universidades, no sean mapas curriculares de cierta manera a modo, ¿no? Sino que sean efectivamente mapas curriculares con contenidos que nos hagan pensar de manera crítica la realidad de nuestros pueblos, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las lenguas originarias, en el caso de las interculturales, ¿no? Que muchas veces las lenguas originales han estado solamente colocadas, ¿no? Como aprendizaje de estructuras lingüísticas, ¿no? Pero no como pensar la lengua como un potencial de cambio, de reflexión crítica desde estos espacios universitarios, ¿no? Ahí quizás Manuel puede ahondar más al respecto, pero lo que hemos encontrado justamente es que si bien es cierto que las lenguas originarias están en los mapas curriculares, sigue siendo solamente como una asignatura a nivel de estructuras lingüísticas y ya, ¿no? Sino que yo creo que tenemos que rebasar este asunto del aprendizaje de las lenguas originales como lengua, ¿no? Y creo que ese es un deber que tenemos como universidad, ¿no? Otro deber que creo que deberíamos de seguir colocando en estos procesos formativos es bueno, es que bueno, yo no sé qué pasa en las otras universidades latinoamericanas, pero en el caso de las mexicanas, ¿no? Universidades como las nuestras, ¿no? Guardamos silencio, ¿no? Guardamos silencio ante la problemática que enfrentan los pueblos, ¿no? Pensando que supuestamente nosotros un elemento fundamental es el vínculo con las comunidades, ¿no? O sea, esto forma parte como los decretos de creación de estas universidades. Decimos, somos universidades que estamos vinculadas a los pueblos o que queremos vincularnos a esos pueblos. Y es más, estas universidades están colocadas en territorios indígenas, están ocupando una porción de los territorios y las comunidades indígenas. La potencialización de estas universidades dicen, vamos a vincularnos con la comunidad y estamos ocupando un territorio, ¿no? De la comunidad. Entonces, al ocupar estos espacios, ¿no? Entonces resulta que los ocupamos, pero entonces resulta que nosotros como universidad, como profesores, como integrantes de la universidad, como directivos de la universidad, pues sí guardamos silencio a todas las problemáticas que puedan enfrentar los pueblos, ¿no? O sea, no decimos nada, ¿no?
pasamos de noche, dijéramos, ¿no? No decimos nada. Y yo creo que ese es un deber, ¿no? Un deber de las universidades, ¿no? Y creo que es un deber de quienes hacemos la universidad, que en este caso somos los profesores, somos las profesoras, somos los y las estudiantes que están vinculados y todo el personal administrativo y de funcionarios de las universidades, ¿no? O sea, eso sí ya lo aterrizamos a un espacio más concreto que tiene que ver con estas urgencias en estos procesos formativos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando a esta generación de estudiantes que muchas veces la única opción que tienen para estudiar son estas universidades, ¿no? Porque están cercanos a los pueblos, ¿no? Porque están cercanos a sus territorios. Ya ni digamos de las otras universidades que están fuera en otros estados, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Es lo más cercano que tienen, ¿no? A estos procesos de formación. Y yo creo que aún así todavía les quedamos a deber, ¿no? Le quedamos a deber a esta generación de jóvenes, ¿no? Que están en búsqueda pues, de estos procesos formativos y que a lo mejor les quedamos a deber a ellos y también nos quedamos, ¿no? Y a nosotras. Entonces yo creo que, bueno, yo colocaría eso, ¿no? Como algunos de los temas, ¿no? Que en términos personales, bueno, ya nos quedamos, creo que corto ante la dimensión que nos presenta la realidad, ¿no? Yo creo que a mí me gustaría escribirle a Santa Claus, que ahorita sí ya se acerca Navidad, que cambiara muchas cosas, ¿verdad? Darle la carta. Sin embargo, esto es algo serio, digamos, de ver las diferentes, digamos, situaciones que se está viviendo en los pueblos originarios. Me parece que yo desearía también una educación, digamos, desde los pueblos mayas y zoques, ¿no? En caso de Chiapas, que son dos culturas que se relacionan, y justamente recuperar los saberes y discutirlos en el espacio áulico para dar cuenta digamos, estas formas de pensar, ¿no? Y yo creo que hace falta, digamos, si bien es cierto, los que están haciendo este esfuerzo, digamos, de pensar son como digamos, unas neuronas aisladas, pero hace falta hacer, digamos, esta sinapsis, ¿no? Para conectarse, pues, justamente, ¿no? Y, pues, una conexión que entonces podría mover el cuerpo, ¿no? Y podría, digamos, enviar señales a todos los nervios, ¿no? Todo, digamos, los axones hasta la médula. Yo creo que esa es la idea, digamos, del pensar de los pueblos originarios, desde una dendrita, digamos, hasta todo el cuerpo del pensar, que parece que esa es una idea que uno aspira, digamos. Sin embargo, para eso hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir escribiendo, hay que seguir sistematizando, hay que seguir como esforzándose más, ¿no? Yo creo que ese es el reto que se tiene, y coincido con lo que plantea Georgina en que, si bien es cierto la vinculación con el eje, digamos, de los pueblos, hace falta mucho trabajo, ¿no? Porque una cosa es lo que solicita como cartón el Sistema Nacional de Investigadores, que dice, bueno, si vinculaste, ¿dónde está tu constancia, ¿no? Y ya dan una constancia y ya con eso se piensa que el papel ha justificado la vinculación, ¿no? Sin embargo, yo creo que eso, si no implica seriamente un trabajo, como lo indica, digamos, vincularse con la comunidad, dar cuenta, digamos, las problemáticas que tienen, de qué manera se supone que las universidades donde se está pensando, se está construyendo, de qué manera apoyan a la comunidad. Alguien decía por ahí que los estudiantes de Chapingo, ¿no? Primero tienen que ir a la comunidad para hacer la práctica, conocer muy bien cómo siembran la milpa, cómo trabajan, cómo hacen, digamos, la siembra de manera compleja. Hablar de milpa, entra calabaza, verduras, tomatillo, todo, digamos, el conjunto de milpa. Y una vez aprendiendo esto,
entonces ya se sienten facultados de regresar a la comunidad y decir, les vengo a capacitar, ¿no? Entonces, yo creo que esa lógica no debería estar operando, digamos, en los espacios áulicos, pero esa es la realidad. Yo creo que falta esta articulación de las problemáticas colectivas en general, mucha situación, digamos, que están en nuestros pueblos, con el caso de las minas, por ejemplo, que está siendo extraído, digamos, los recursos naturales. En caso de San Cristóbal, la cuestión del agua, digamos, que es un tema central, que está siendo saqueado, digamos, por ciertas empresas. Y en ese sentido yo creo que es muy importante de qué manera participan los sujetos de la universidad, porque al final son seres humanos que están, porque cuando colocamos como universidad, pues ya no sabemos qué es eso, ¿no? Si es el espacio, es la aula, es el edificio, ¿no? O es el terreno que está donde está la universidad, ¿no? Pero son los sujetos, ¿no? Que tenemos que actuar en este sentido, ¿no? Y para que por lo menos podamos ir moviendo un gramo, digamos, de las relaciones justamente, ¿no? Y creo que hay mucha situación, digamos, de derechos humanos que están siendo afectados en las comunidades y que también están siendo asesinados o desaparecidos los líderes. ¿Y eso qué se está haciendo desde los sujetos que están en las universidades? Pues a veces dicen que son muy críticos, reflexivos y analíticos, pero a la mera hora no dan ni una nota, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que yo digo que es grave, pero esa es la realidad y aspiro en que realmente se pueda en algunos años o muchos años después que nos miren, esté resuelto esto, ¿verdad? Nos presenten las generaciones futuras otra perspectiva distinta, ¿no? Que nos piensen que estamos viviendo en la era la cuestión de hielo o de ser cavernícolas, ¿verdad? En esta forma de relacionarnos. Las futuras generaciones puedan presentarnos otra perspectiva de relaciones humanas distinta. Yo creo que esa es una aspiración que está, pero de inicio, con el hecho de que nos pongamos a trabajar y a escribir o a compartir y a dialogar, pues de alguna manera nos acerca nuestras problemáticas y yo creo que nos podemos espejear y dar cuenta de qué es lo posible también de atenderlas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que, pues, como parte, digamos, de la reflexión, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, no sé si hay algo que se quieran preguntar, tal vez entre ustedes, o algo más que les parezca importante que no nos quede en el tintero. Bien. Lo vamos a dejar para una segunda etapa. Me parece bien, me parece bien. Bueno, hay una... hay un modo de expresar o de comunicar lo que es la reciprocidad para los guaraníes y que tiene que ver con el trabajo, con la dimensión de los vínculos que se dan en el trabajo, que es el Yopoi, que para ellos, según es un término que recoge ya en el siglo XVIII, en algunos diccionarios y demás, ya está tomado que significa abrir las manos mutuamente dando, ¿no? En este sentido, me parece que tal vez muchas o por lo menos algunas
de las estrategias que se pueden implementar y de la resolución que uno espera que sea definitiva, pero bueno, por lo menos que se den algunos pasos. Me parece que en lo último que dijeron está muy presente, ¿no? Que justamente no es la tarea de un titán que se pone sobre sus espaldas toda la carga en términos de individualismo o de acción meramente justamente individual, sino que trata de encontrar un punto en lo que se da entre, ¿no? En este entre que es el de, no el de algunas manos, sino el de todas las manos, que es otro concepto que es el Potiró, que habla justamente que todo trabajo es en realidad un trabajo comunitario, aunque lo haga uno solo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, me resonaba de mi paso, de mi aproximación tan mínima, por decirlo así, al pueblo originario de los guaraníes, concepto del Yopoy y del Potiró como reciprocidad, me resonaba en gran medida con lo que ustedes fueron compartiendo, sobre todo en este último trayecto. Bien, bueno, y agradecerles, agradecerles por su tiempo, agradecerle por ponerle historia y por ponerle rostro a este momento, donde justamente de lo que estamos hablando no son simplemente de ideas que están ahí en el mundo de las ideas, sino que justamente son cuestiones que nos atraviesan y sobre todo a muchos de manera hasta dolorosa, pero que sin embargo no se disocia esto de un compromiso de acción y de transformación. Así que bueno, agradecerles, Georgina y Manuel, este tiempo compartido. Sebastián, a ti, muchas gracias por la invitación. Creo que valoro mucho también estos espacios porque justamente por los propósitos que tienen, ¿no? De compartir, de reflexionar, de pensarnos, ¿no? Y pues de alguna manera también pensar nuestro quehacer como docentes, como investigadores, como académicos pertenecientes a los pueblos, pienso, ¿no? Y entonces todavía es una tarea pendiente que tenemos, ¿no? Aquí en México, y que creo que pues estos espacios también nos da justamente esa posibilidad como de hablarlo, ¿no? De darle voz, ¿no? Hacerlo en voz alta, porque a veces, pues aunque pareciera ser que tenemos muchos espacios, no es cierto, ¿no? Entonces, te agradezco por la invitación y pues también agradezco a Manuel su compartición. Muchas gracias. Pues igual, gracias Sebastián por todo esto. Ha sido bastante interesante platicar un rato de todo lo que estamos haciendo y lo que estamos también enfrentando, ¿no? Y creo yo que hace falta mucha tarea y ojalá que sea, digamos, como el principio de ir haciendo trabajo de manera junto, colaborativo, y puedan ir integrándose otros compañeros y compañeras en esta reflexión, que me parece que ese es un punto muy importante para dar cuenta de nuestra historia, ¿no? Porque al final ese es el punto, dar cuenta de nuestra historia para que hablemos de ella, yo creo, ¿no? Entonces, y hacer historia también. Entonces, un abrazo, gracias ahí, Geo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias.